Gloria a Dios por poder congregarnos en este lugar, porque tenemos libertad para adorar a Dios. En el último tiempo vengo meditando mucho que esa libertad nosotros estamos muy acostumbrados a tenerla. Y no nos damos cuenta que en los últimos tiempos esa libertad de a poco se va a ir perdiendo. Y yo creo que tal vez está más cerca de lo que uno piensa y va a venir tal vez más repentinamente de lo que uno cree. O sea que el momento para fortalecerse es ahora. El momento para definirse es ahora. Tal vez si uno dice, bueno, mañana o en otro momento de mi vida lo voy a hacer, voy a decidir, ¿no? Entregarme por completo. El día es hoy. Nosotros no somos dueños del mañana, no sabemos lo que va a pasar, ¿sí? Con nosotros, con el mundo. No demos por hecho, ¿sí? que nos abunda el tiempo. La muerte no discrimina. Alguna vez alguien dijo eso, ¿no? Podés tener la edad que tengas, podés tener la condición económica que tengas. Nosotros no sabemos cuándo es nuestro tiempo, así que mientras estemos acá, sea mucho o poco, que podamos vivir nuestra vida realmente encendida en Dios. Me encantó el tiempo de adoración, el tiempo de alabanza. Últimamente rara vez me toca verlo, ¿no? Desde ese lado, por así decirlo, es como que generalmente me toca estar acá y a mí me encanta, o sea, realmente poder cantarle a Dios, alabarlo, adorarlo. Y venía pensando porque nosotros, bueno, venimos con Damaris, con Sofi de África, donde el aire que se respira en los cultos allá es una fiesta, es una alegría tremenda, y uno baila y canta, y está bien que es otra cultura, ¿no? Pero yo me volví inspirado a decir, no es que hay que copiar un método, no se trata de copiar, viste, lo que hacen los demás, pero sí de inspirarse a decir, venir con alegría a la casa del Señor. Y me acordaba mientras estaba cantando que una vez en el aula estaban volviendo los chicos del recreo y volvieron unos 3, 4, ¿no? Y el resto a veces tardan, vieron cómo es, bueno, el recreo se estira el recreo. Bueno, volvieron 3, 4 y yo estaba parado en el medio del aula porque sí, no había ninguna razón. Y de repente se pararon 2 al lado mío. Y yo les dije, chicos, hagamos una cosa, parémonos así medio en círculo y vamos a ver qué pasa. Y fueron llegando de a uno. ¿Y ustedes qué creen que pasó? ¿Qué hicieron los demás? Se pusieron en el círculo. Nadie preguntó nada. Nadie preguntó si había una actividad, si era una teoría. Porque, ¿qué pasa? Nosotros como seres humanos aprendemos de muchas maneras, ¿no? Aprendemos las cosas por leer. Lo leí y lo entendí y lo aprendí. Pero también sabemos leer el clima del lugar. Entonces, si en el lugar se respira un clima tranqui, la probabilidad es que yo voy a estar tranqui. Pero si se respira un clima de alegría, lo más probable es que yo vaya a cantar y a bailar. ¿Y por qué? Porque se contagia. Porque se contagia. Entonces, también está bueno poder decir, bueno, yo tengo un rol que cumplir acá y puedo contribuir a uno de los dos climas, ¿no? Porque, y pensaba también que al mismo tiempo que nosotros estamos haciendo esto, ¿qué está pasando allá en el Monumental? En la cancha de River se está jugando el primer partido después de que Argentina salió campeón del mundo. ¿Ustedes se piensan que las personas ahí van a estar tristes? No creo, ¿no? Me parece que va a ser otro clima. Va a ser un clima de fiesta y de alegría. ¿Por qué? Porque se conquistó algo. Porque ganamos, y decimos ganamos nosotros, ¿no? Hubo una victoria. Y cuando los chicos cantaban y ministraban decían, la victoria que Jesús nos dio en la cruz. ¿Y qué victoria es más importante? ¿La de Messi o la de Cristo? ¿No? A veces caemos un poco en esto de no está mal festejar el Mundial, ese no es el punto. Pero sí me parece que está bueno, ¿no? Decir, bueno, contribuyamos a un clima de alegría, ¿no? A veces capaz voy a venir con menos pilas, con menos ganas, pero yo te aseguro que si vos ves 3, 4, 5, si el 80% de la iglesia está pilas bailando, lo más probable es que vos vas a bailar también, aunque no tengas ganas. ¿Y sabés qué va a pasar después de que bailes? Te vas a sentir mucho mejor. Y no porque haya algo mágico de bailar o no bailar, porque a veces uno dice, bueno, yo tengo otra forma de hacerlo. No está mal, uno puede tener otros criterios, ¿no? Pero digo, hace bien abandonar la situación en la que uno está hasta ese momento y decir, está bien, pero lo dejo de la puerta para afuera y acá voy a hacer ese esfuerzo y voy a salir. Y cuando uno toma esa decisión, muchas veces viene un renuevo sobre nuestra vida, ¿no? Viene como un refresco, como que nos sentimos, que nos cambia un poco el tono del día, ¿no? Pero bueno, hay que hacer ese proceso a veces. Bien, no es de eso la prédica de hoy.
Vamos a retomar un poco donde dejamos la semana pasada. Ya estamos llegando al final del libro de Mateo, un libro fantástico. Y Damaris estuvo compartiendo un poco distintos puntos del capítulo 26. El complot para arrestar a Jesús, esa conspiración que habían hecho los líderes religiosos para arrestarlo. Cuando Jesús es ungido en Betania, esa mujer que rompe ese perfume tan costoso. El momento en que Judas se ofrece para entregar a Jesús, cuando el Señor instituye la cena del Señor. Y también Jesús anuncia la negación de Pedro, que la vamos a ver acá ya, eso que había sido una profecía, por así decirlo, que algo que había anunciado Jesús de antemano antes de que pasara. Acá vamos a ver que se cumple eso, ¿no? Las palabras del Señor se cumplen, que todavía no lo estemos viendo es otro tema, pero todo lo que dijo el Señor se va a cumplir. Vamos a empezar con el versículo 36, capítulo 26, versículo 36. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Toda esta semana estuve meditando en que fue en un jardín que se perdió la intimidad con Dios. Y ahora va a ser en otro jardín a donde se va a recuperar. En el jardín del Edén, el hombre perdió esa relación íntima que tenía, el pecado nos separó. Y ahora, no sé, incidentalmente o no, es en otro jardín que el Señor mismo va a pelear en oración para vencer y recuperar esa relación, esa intimidad. La victoria de Jesús en la cruz no fue propiamente dicho mientras estaba viviendo eso, fue horas antes. ¿Cuándo conquistó Jesús la cruz? Acá, en oración, muchas horas antes de que pasara. Ya lo había resuelto, porque lo resolvió en oración Él con Dios. Lo demás fue como que en diferido, ¿no? Ya había pasado, ya Él había conquistado. Y en muchos sentidos la realidad espiritual se anticipa a la realidad natural. Muchas veces las cosas pasan adentro antes de pasar afuera. Pasa tanto como, cuando una persona se entrega al Señor, como cuando una persona se aleja del Señor. Muchas veces las personas toman decisiones que uno ve el fruto de esas decisiones un tiempo después, no en ese momento. Pero la realidad espiritual es así. Y recuperar el cielo, por decirlo así, no pudo ser obra de los hombres. Ningún hombre podría haber hecho esta obra, ¿no? Y a veces, seamos conscientes o no, me parece, nos jactamos un poco de los mayores logros de tu vida, ¿no? Los negocios más grandes que cerraste, las cosas más importantes que conquistaste, ¿no? Te recibiste, hiciste esto, lo otro, las cosas que considerás, bueno, si yo tuviera que crear un video editado con los mejores momentos de mi vida y sería esto, ¿no? Y dices, wow, qué bueno que pude hacer todo esto. Y si no nos jactamos de lo nuestro, nos jactamos de los demás, ¿no? Porque nosotros ganamos el mundial. Y nosotros, bueno, no ganamos nada, ¿no? Nos ganaron allá los que fueron a jugarnos, ¿no? Pero bueno, la gente se jacta mucho de esos logros. Argentina ganó, y Brasil no, y esto y lo otro. Es como, ¿y de qué nos jactamos si nosotros no conseguimos nada en realidad, ¿no? Y aún si lo hubiéramos conseguido, no hay un logro más grande que yo me pueda imaginar que volver a unificar ese lazo que se había roto. Porque es algo que afecta a toda la humanidad. Yo nunca escuché de nada que nadie haya hecho que afectara a toda la humanidad pasada, presente y futura. No existe nada ni que se le acerque. Y es un buen día para recordar, como los chicos que estaban cantando acá, que no es que ya pasamos la lección del Evangelio. No es que ya superamos haber entendido eso. Sí, yo sé que Jesús murió por mí, por mis pecados. Ahí se pierde un poco esa pasión tal vez que tendríamos que tener cada día que nos levantamos, decir, es por gracia de Dios. Es por gracia, no es por nada que nosotros podamos hacer, ni siquiera ahora, después de habernos entregado. La gracia de Él es la que nos sostiene, la gracia de Él es la que nos cubre, que nos permite hacer todo lo que podamos llegar a hacer nosotros. No somos nosotros, es el Señor que nos permite, en circunstancias muy específicas, hacer lo mínimo indispensable y realmente Él se encarga de todo.
Él en su gracia nos sostiene todos los días y espero que eso también sea un incentivo para poder buscar, decir, Señor, que mi vida se conforme a lo que vos querés. Porque si realmente yo entiendo que vos sostenés toda mi vida, ¿tiene sentido que yo pelee para imponerte lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que yo deseo, lo que yo sueño, lo que yo... No tiene sentido. Siendo que Él es el que permite que todas las cosas pasen, ¿vamos a tomar esa gracia y usarla para otra cosa? Que Él haga su voluntad en nosotros. Y Getsemaní significa prensa de aceite. Era un lugar a donde se pisaban las aceitunas para hacer el aceite de oliva. Era todo un trabajo muy intenso que se hacía para terminar con un producto, ¿no?, al final que la gente lo pudiera disfrutar. Y a veces nuestra vida es prensada por Dios. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido esa presión sobre nosotros. Y Dios lo hace no para lastimarnos, sino para sacar lo mejor de nosotros. Nosotros a veces pensamos que lo mejor de nosotros va a salir, por así decirlo, en nuestro mejor momento, cuando nos sentimos fuertes, cuando nos sentimos capaces, y muchas veces eso no es lo que pasa, ¿no? En mi debilidad se fortalece el poder de Dios. Las leyes del reino son distintas a las leyes de este mundo. En este mundo vemos las personas capaces, las personas que tienen una carrera hecha. Mirá todos los años de experiencia que tiene y vemos, esa persona vas a ver. ¿Cómo vamos? ¿A quién se le ocurre decir, voy a ir a la persona que peor sepa jugar al fútbol para que me enseñe a jugar al fútbol? Una persona que sea débil en algo, le voy a preguntar para que me dé el resultado que yo quiero. ¿No? Quiero ir al experto, quiero ir al capo, al que más sabe, ¿no? En el Señor no siempre las cosas funcionan como a nosotros nos parece. Y a veces nosotros interpretamos que ciertos padecimientos o sufrimientos que vienen a nuestra vida como que son innecesarios, ¿no? Como que, ¿por qué tengo que pasar por esta situación? O sea, ¿qué tiene que ver esto con el plan de Dios para mí, no? Si el plan de Dios para mí, y ahí empezamos con el razonamiento, que muchas veces no nos llevan a donde nos tendrían que llevar porque concluimos cosas que están fuera de la palabra, que están fuera de los principios que el Señor nos enseña aquí. Cada vez yo me convenzo más que no tengo idea de qué es ni lo que quiero, ni lo que necesito, ni a dónde tengo que ir. Y el Señor me viene también confrontando con este proverbio, ¿no? Proverbios 3, 5, 6, que habla, ¿no?, no dependas de tu propio entendimiento. O sea, no mires cómo vos estás pensando la situación, lo que tus ojos puedan ver. Consultá a Dios, andá a Él, fíate de Jehová de todo tu corazón. De todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. A mí me parece que lo mejor es esto, y tomo una decisión a partir de lo que a mí me parece lo mejor. Hay que tener cuidado con esas decisiones, porque muchas veces nos van a implicar tomar caminos que hasta que yo me doy cuenta que no es el camino que el Señor tiene para mí, y vuelvo, y estoy perdiendo un montón de tiempo. No es necesario. Si puedo apoyarme en el consejo de Dios para mi vida, decir, Señor, decime vos qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que vos querés que yo haga en este tiempo? Eso es no apoyarme en mi propia prudencia. A veces me pasan los días que, debería pasarme todos los días, pero bueno, me pasa más en los días que estoy muy cargado, que estoy perdido, que no sé para dónde arrancar. Ay, Señor, por favor, decime qué hacer, no sé ni por dónde empezar. Y casualidad, esos días terminan siendo los días que más fluyen las cosas. ¿Por qué? ¿Porque yo mágicamente me hice más inteligente? No, porque no me apoyé en mi propio entendimiento, sino en que el Señor me dé sabiduría de saber cómo hacer las cosas. Jesús dice, sentaos aquí mientras yo voy a orar. Me hace acordar un poco a Abraham cuando le dice a sus criados, ustedes quédense acá, nosotros vamos a ir al monte y a adorar, y volvemos. Ustedes espérenme acá, vamos a ir a tratar esto con el Señor y volvemos. El Señor fue a orar solo en ese momento, aunque últimamente había estado orando mucho con sus discípulos. Si se acuerdan, en Juan 17 hay todo un capítulo que están orando, ¿no?, juntos. Y acá un comentarista decía que nuestras oraciones con nuestra familia no deben excusarnos de nuestra oración privada y personal con Dios. Y me quedé pensando un poco en esto, ¿no?, de que es importante orar en familia, pero también es importante orar yo a solas con el Señor. ¿Esto quiere decir que hay una forma de orar que es mejor que otra? ¿Que orar solo es mejor que orar juntos? ¿O al revés? ¿O que orar en la iglesia es mejor que orar en la casa?
Bueno, claramente no. Y les voy a leer algo que hace años leí de un pastor que en su momento Gustavo siempre nos recomendó, que es Jim Cymbala, que algunos de acá lo han escuchado. Una vez él posteó esto en su Facebook. Dice, orá en la iglesia y en tu casa y en el trabajo y mientras vas caminando por la calle. Hacé una oración corta. Orá durante 1 hora. Orá estando solo y orá con otros. Orá en voz alta, orá en silencio. Alabá, agradecé, contale al Señor tu necesidad. Orá una escritura, clamá a Jesús en tiempos de necesidad. Y cerraba con Efesios 6:18, a donde Pablo dice, oren en todo momento y en toda ocasión, en todo tiempo, con toda oración. Entonces, ¿cuándo tenemos que orar? Siempre. ¿Cómo tenemos que orar? De todas las formas que se te ocurran. Mientras esté basado en la Biblia, bienvenido sea. No hay una forma mejor que la otra. Siempre, en todo momento. A veces, capaz, es como que nos hacemos mucho la cabeza, bueno, si no voy a orar 1 hora, no voy a empezar a orar. ¿Por qué no? Tengo 15 minutos. No importa, metí con toda, ¿no? Bueno, 15 minutos, pero van a ser los mejores 15 minutos de oración de mi vida, ¿no? Y después, a lo largo del día, voy a seguir orando. ¿Sí? No nos estructuremos a decir, bueno, la oración tiene que ser así, tiene que ser asá. En todo tiempo, en toda ocasión. A los gritos, hay gente que le gusta orar a los gritos, capaz depende del contexto, ¿no? Si está lleno de gente que no entiende, capaz no es la mejor idea, pero digo, oro en voz alta, oro en mis pensamientos, ¿no? A lo largo del día, mientras estoy trabajando, aún cuando estoy hablando con una persona, estoy orando, estoy buscando a una persona, che, oremos juntos, de todas las formas que se nos ocurran. Y el Señor mismo pidió ayuda a sus amigos para orar. Si bien él estaba solo, ¿qué dice el versículo 37? De Mateo, volviendo a Mateo, ¿no? Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Y el próximo? Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. El Señor antes había dicho que ellos ahora eran sus amigos, porque habían elegido seguirlo y hacer, ¿no? lo que Él les mandaba. Y como sus amigos, Jesús les pidió, por favor, quédense acá y oren conmigo. Yo voy a ir un poco más adelante, pero quédense acá, acompáñenme. Ahora, la pregunta que yo tengo para hacerles. Si Jesús le pidió ayuda a sus amigos, Jesús, para orar, ¿no sería una buena idea nosotros pedirle ayuda a nuestros amigos para orar en un momento de dificultad? ¿Qué haces en un momento de dificultad? ¿Le pedís ayuda a tus amigos para orar o te aislás vos solo? Yo creo que el Señor nos deja un modelo muy claro de cómo tenemos que responder a ese tipo de situaciones y definitivamente no es aislándonos y diciendo, bueno, necesito, ¿viste? este momento estar yo solo, cortado. Era el momento más intenso espiritual de la vida de Jesús y Él necesitaba estar con amigos. Si eso no es una enseñanza para nosotros hoy, no sé qué es. Porque a veces, yo he escuchado personas que dicen, bueno, pero esa parte no la escribió Jesús en la Biblia, ¿no? Hablando de las cartas de Pablo, por ejemplo. Entonces como que tiene menos importancia, ¿no? Que no es así, sabemos que no es así, ¿no? Pero aún, y bueno, y si fuera así, miren, lo está haciendo el Señor mismo, así que no tenemos mucha forma de escaparle. 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El siguiente. Vino luego sus discípulos, que les había pedido, por favor, velen, estén conmigo en este momento y oren. Y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo.
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y 44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. El Señor los había llamado amigos y necesitaba de sus amigos, y sus amigos no estuvieron para él en ese momento. Las dos cosas son importantes. Yo animarme a pedir ayuda y cuando otro me pide ayuda a mí, no irme a dormir. Estar disponible, estar dispuesto para ayudar cuando un amigo me necesita. ¿Cómo fue la oración de Jesús en ese momento? Hebreos 5, 7 nos da una idea. Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y el 9, el último. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús se postró y estaba orando con gran clamor y lágrimas. ¿Y cuál fue la oración de Jesús? ¿Cuáles son las palabras que él usó? Si es posible que pase de mí esta copa. Y fíjense algo, a los sufrimientos que iba a padecer, Jesús los llama una copa. No los llama un océano, un mar, un río, como si fuera algo interminable. ¿Qué tiene una copa a diferencia de esas cosas? Tiene un fondo. La copa tiene un fondo. A mí realmente me impactó mucho leer esto porque nosotros cuando estamos en dificultades, a veces en nuestra mente las hacemos como si no tuvieran un final. ¿Vieron que a veces nosotros nos escribimos como una película sobre nosotros mismos? No sé si les pasa a ustedes, a mí, capaz me pasa solo a mí. Hay gente que me dice, no, a mí no me pasa. Los súper santos son, bueno. Y a veces en esa historia que nos contamos a nosotros mismos de nuestra propia vida, nuestros padecimientos parecieran como interminables, como que hasta cuándo me va a tocar vivir esta situación. Y digo, lo que Jesús iba a vivir era pesado en serio, y así todo Él los llama una copa. Entonces no agrandemos las cosas. Si viene una dificultad en nuestra vida, no le inflemos más de lo que tenemos que inflarla. Por un tiempo vamos a sufrir acá. No va a ser para siempre. Creo que deberíamos abrazar este sentimiento que tenía Pablo, Romanos 8, 18. Bueno, se los leo acá. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuánto tiempo le dedicamos meditando este versículo? ¿Y cuánto tiempo dedicamos meditando sobre nuestras circunstancias que, viste, esas que no te gustaría tener? Si te pasa, ¿no? Capaz tenés todas las circunstancias de tu vida te acompañan y la vida te sonríe y estás re feliz todo el tiempo. Pero realmente, ¿cuánto tiempo? Yo me lo estuve preguntando esta semana, ¿cuánto tiempo le dedico a meditar en esto? Está diciendo que no es digna de ser comparada. Tenemos esa tendencia de maximizar totalmente las cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? Porque nos están pasando a nosotros. Porque lo que vos sufrís te duele a vos, ¿no? Entonces, me toca sufrir todo esto, ¿no? No es una copa, es un océano de sufrimiento. ¿Hasta cuándo va a ser? Y acá yo he escuchado diferentes interpretaciones de a qué se refería Jesús cuando decía esta copa. Algunas personas dicen que era el sufrimiento físico, ¿no? De que lo iban a torturar, y bueno, obviamente el estar clavado en una cruz, o sea, lindo no va a ser, muy doloroso. Hay médicos que lo han descrito, ¿no? Y realmente es algo, o sea, no, una de esas cosas que uno no se lo desea a nadie pasar. Hay otras personas que interpretan que esa copa, en realidad, eso que Jesús no quería pasar, o eso que estaba orando para que el Señor lo librara, era ese dolor de ser separado de su Padre Celestial,
Porque si él iba a cargar con todo el pecado de la humanidad, su padre no podía estar con él en ese momento. Porque si no, no sería un padre santo ni justo, ¿no? A ver, yo no sé si hay una respuesta para esto, ¿no? Probablemente sean ambas las cosas, ¿no? De lo que le estaba pasando a Jesús en ese momento, porque digo, él vino acá como hombre, era el Hijo de Dios, pero también era hombre. Ese es el misterio de la piedad, ¿no? Cómo una persona puede ser dos cosas al mismo tiempo. No sé cómo. Simplemente sabemos que la palabra nos enseña esto, ¿no? Que al mismo tiempo él era perfectamente Dios y perfectamente hombre. Y como hombre, el primer acto de la voluntad de cualquier hombre es preservarse a sí mismo. O sea, vos podés perder todo, pero cuando tu propia vida es amenazada, sale ese instinto de autopreservación de adentro de cualquiera, ¿no? Y Cristo como hombre, en Hebreos también, Hebreos 4:15, dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces no es que Jesús no te entiende lo que vos estás pasando, porque Él vino como hombre y sufrió como hombre todo lo que sufrió. Entonces cuando uno va al Señor y ora, ¿no? Y dice: Señor, por favor, y cuando uno presenta sus sufrimientos delante de Él, entendés que Él te entiende de verdad, porque Él mismo lo pasó. No te entiende porque es Dios y en su omnisciencia entiende todas las cosas. Lo entiende porque lo padeció Él mismo en su propia carne. Le dolió como te duele a vos cuando te golpeas algo y te duele. Le dolió igual a Él. Entonces, ¿a qué fue tentado Jesús? Acá dice que fue tentado, ¿no? ¿A qué fue tentado Jesús? Probablemente a ese instinto de preservarse a sí mismo, de guardar su cuerpo de todo ese sufrimiento, o probablemente más importante, de ser separado de su Padre. No quería pasar por eso. Y digo, Jesús oró, y evidentemente oró un largo tiempo, ¿no? Y la pregunta es, ¿le respondió Dios la oración? Sí, se la respondió. La respuesta no fue sí, pero no quiere decir que no hubo una respuesta. ¿Cómo respondió el Señor la oración de su Hijo? Confirmó su voluntad para su vida. Le dio convicción: Hijo, esto es lo que yo tengo para vos. Pero no solamente le dijo a dónde tenía que ir. Salmos 138:3. Dios no te manda y te dice: fíjate cómo te arreglás. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. El Señor nos manda a lo que tenemos que hacer y también nos capacita para hacerlo. No es que te mande y te deja en banda de: bueno, la vas a pasar mal, lo lamento, fíjate cómo haces. No es así Dios con nosotros. No te deja en banda el Señor cuando la estás pasando mal. No es que está mirando de lejos y bueno, tocó. No es así el Señor. Lucas 22:43, ¿qué dice? Qué lindo esto. A Jesús se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Vino literalmente una fuerza que mandó el Padre. Yo me imagino un ángel, perdón, no sé cómo fue, pero yo me imagino un ángel levantándolo al Señor con ese poder, con esa fuerza. Entonces, cuando Jesús termina de orar, ¿qué dice? Versículo 45. Volviendo a Mateo, ¿no? Mateo 26:45. Entonces vino sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Ya está. Ya se terminó. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved. Se acerca el que me entrega, en el versículo 46. Ahora piensen esto. ¿Los discípulos en qué condición estaban? ¿Cómo estaban? Estaban durmiendo. ¿Y los enemigos de Jesús? ¿Cómo estaban? Estaban re pila los enemigos. Estaban bien despiertos los enemigos del Señor. Los que estaban conspirando, estaban más activos que nunca. Eso para nosotros debería ser una advertencia, ¿no? Si el enemigo está despierto y activo haciendo lo que hace, no nos debería encontrar dormidos. Porque cuando venga la hora de la prueba, yo no sé si la vamos a pasar. Porque no nos preparamos,
Digo, en el momento que deberíamos haber estado preparándonos en nuestro corazón, en nuestro espíritu y recibiendo la fortaleza del Señor, nos tiramos a hacer otra cosa, ¿no? Dormir puede ser otra cosa, ¿no? Que uno está haciendo, pero se entiende. Nos deberían encontrar orando nuestros enemigos. Versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, como a sus discípulos les había dicho: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahora algo que llama la atención: esta multitud armada no había sido mandada por los romanos. ¿Quiénes tenían todas las armas en este momento en la provincia de Judea? Los romanos. Pero son los judíos los que mandan esta multitud armada a arrestar a Jesús. No fue Pilato el que los mandó. Fue el organismo religioso de mayor autoridad de todo el pueblo de Israel que conspiró para arrestar a Jesús. Ese era el rencor que le tenían y lo amenazados que se sentían. Este hombre viene a poner en juego todo nuestro sistema religioso. Todo lo que nosotros edificamos ahora está en juego. Cuando uno edifica su vida lejos del plan de Dios y viene Dios a querer alterar ese orden, las personas reaccionan así: no te metas con mi orden, no te metas con mi sistema, al punto de matar a una persona totalmente inocente. Y Judas viene y, una cosa, no sé cómo habrá sido el tema, ¿no? Pero apuntar y decir: bueno, es ese que está allá, de lejos. Pero se acerca, se le pone al lado, lo mira a la cara y le da un beso. Es tremendo, porque después lo vamos a ver. Pedro lo niega a Jesús. 3 veces lo niega. Pero cuando Jesús lo mira, Pedro se desmorona. Se arrepiente enseguida. Jesús lo miró a Judas y Judas no le pasó nada. Estaba tan endurecido que ni la mirada misma de Dios en él hizo algo. Había llegado a un punto del que ya no tenía vuelta atrás. Y yo creo que nosotros, es muy fácil indignarse con Judas y decir: Judas, mirá lo que hiciste, qué terrible. Pero la esencia de lo que está haciendo es que él había estado confesando con su boca que Jesús era el Señor de su vida, pero adentro de él estaba pasando otra cosa. Y yo no sé si está tan lejos esa realidad de nosotros. No sé si nosotros estamos tan a salvo de convertirnos en un Judas, ¿no? Había una distancia muy grande entre lo que él confesaba y lo que le estaba pasando adentro, y por muchísimo tiempo ninguno de los discípulos lo notó. Nadie más en ese entorno se había dado cuenta, nadie lo vio robar, nadie lo reprendió nunca, nadie nunca vio nada. Por eso los discípulos antes le habían preguntado a Jesús: ¿y quién es el que te va a traicionar? No tenían idea. Pero cuidado, porque que nadie lo vea o que nadie se haya dado cuenta no quiere decir que Dios no lo está viendo. No hay nada que vaya a permanecer oculto. Que no sea que nos pase que nos endurezcamos tanto que terminemos apartándonos a tal punto de convertirnos en enemigos activos del plan de Dios, intentando literalmente destruir el propósito de Dios en la tierra. A mí me da temor considerar a Judas como: yo nunca lo haría, porque estaríamos cayendo en el mismo error que Pedro. Yo nunca te voy a negar, aunque Judas te traicionó, pero yo nunca te traicionaría. Yo no sé si tomaría esa actitud. El temor tiene que estar: Señor, guardame, por favor, guardame en tus manos. El que piense estar firme, que mire que no caiga. Es algo que predicó Reggie hace poco. Yo creo que si se diera cierta combinación de circunstancias, probablemente todos los que estamos acá estaríamos tentados a negarlo. No es que nosotros somos mejores. En Hebreos 12:4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea, las luchas que hemos tenido hasta acá, y que vamos a seguir teniendo, se han dado dentro de todas las limitaciones que el Señor puso sobre ellas.
el nivel de control que Dios tiene sobre nuestras circunstancias. En 1 Corintios 10:13, ¿qué dice? No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedan soportar. El Señor prepara el terreno totalmente para nuestra victoria. Dios no va a permitir que sucedan cosas en nuestra vida que vayan más allá de lo que podamos resistir. Ese es el nivel de soberanía que tiene Dios sobre las circunstancias. No hay nada accidental. Y yo no sé cómo Dios lo hace, porque cómo maneja a todas las personas, todo para que se dé de cierta forma, que no me vaya a hacer una tentación más allá de lo que pueda soportar. Yo no sé cómo lo hace el Señor, pero ese es el nivel de soberanía que tiene. Me basta con saber eso. Tenemos que estar cada vez más agradecidos a Dios por todas las circunstancias que impide constantemente que nos sucedan. Todas las cosas que no nos pasaron, que nos podrían haber pasado y que el Señor nos guardó y nos guarda. Y eso es gracia, porque el Señor está midiendo la vida de cada uno y haciendo esos cálculos, ¿no? De, a ver, ¿hasta dónde puede soportar Damaris? Y mide y dice, ¿hasta acá? No, tráele un poquito para atrás. Hasta acá va a ser la lucha de ella. Hasta acá va a ser la tentación de ella. No va a ser más que eso. Ese es el nivel de control que el Señor tiene sobre nuestras circunstancias. Esa es la copa que tiene fondo. No es para siempre la lucha, no es para siempre el sufrimiento. Por eso la invitación de Jesús al discipulado es: lleva tu cruz. Regis no puede llevar la cruz de ustedes, ni la mía, ni de nadie, ni Javi puede llevarla de Diego. Llega un punto que uno puede delegar un montón de cosas, pero la responsabilidad individual de seguir a Cristo va a ser siempre de cada uno. Eso es una decisión personal. Llevar mi cruz, no la puede llevar otro, la tengo que llevar yo. Es mi Getsemaní. Yo oro con amigos, pero tengo que ir más adelante y yo entregar mi voluntad. Otro no puede entregar su voluntad por mí. 51, volviendo a Mateo. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada. En otro relato sabemos que es Pedro, ¿no? E hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones es un montón, son miles, no sé cuál es el número exacto, pero es mucho. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? El problema acá no era si Dios podía salvar a Jesús de esta multitud armada o no. Por supuesto que podía salvarlo, pero no era parte del plan. Eso no era parte del plan. Reflexionemos un poco sobre esto, porque ¿será que las circunstancias de mi vida no están cambiando porque Dios no quiere que cambien? ¿O es todo un gran accidente, que bueno, no cambian porque no cambian? Yo creo que lo que ganó Jesús en ese tiempo de oración fue la certeza de que lo que iba a pasar tenía que pasar. Entonces, por eso les decía antes que la realidad espiritual se anticipa. Ya no dudó más, o sea, la duda vino con la oración. Una vez que ya se definió, dijo, bueno, esto es el plan de Dios para mí, fue. Ya entiendo qué es lo que tengo que hacer. Voy con esa certeza en mi corazón de que va a pasar lo que tiene que pasar. A veces le echamos la culpa a nuestra situación, a nuestra circunstancia, miramos los enemigos que hay en nuestra vida, ¿no? La economía, las personas, los momentos, las situaciones. Vemos esa oposición. Y miren lo que dice David, Salmos 139. Vamos a leer del 19 al 22 primero. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, apartados de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que te aborrecen, me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y esperad un segundo. ¿Cuál es el problema acá, según David? Los enemigos, ¿no? Es afuera el problema. Es afuera, ellos, los enemigos son el problema. Los que se enfrentan en contra de tu plan, los que están, ¿no?, contribuyendo a estas circunstancias negativas sobre mi vida. Y ahora miren este cambio completo de perspectiva en el versículo 23. Examíname, oh Dios,
y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y versículo 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Los enemigos son el problema. Los odio, no me dejan hacer lo que yo quiero, las circunstancias. Y cambia totalmente el enfoque y dice, examíname a mí. ¿Qué es lo que está mal adentro mío? El problema no es afuera. El problema no son los enemigos. Ellos hicieron que yo te negara. Ellos no hicieron que vos me negaras. El problema no es afuera, el problema es adentro, en nuestro corazón. Pablo también en otro momento, él tenía dudas, decía, yo estoy peleando contra este aguijón en mi carne que viene del enemigo, y oró, ¿no? Y oró y el Señor le mostró. ¿Cuántas veces oró Pablo? Oró 3 veces. ¿Cuándo dejó de orar? Cuando estuvo seguro de que eso era parte del plan de Dios para su vida. No oró 5, 6, 20 veces. Oró hasta que entendió, esto es lo que Dios quiere para mí, suficiente. Tengo paz, porque entiendo que viene de parte de Dios. Esa es una buena medida, ¿no? Para decir, ¿hasta cuándo tengo que orar? Hasta que tenga esa certeza adentro mío, de que no importa lo que pase afuera. Yo tengo que entender qué es lo que Dios quiere hacer en mí, a través mío, conmigo. ¿Sí? Y ahí tal vez vamos a navegar un poco por encima, ¿no? De los vaivenes del día a día que a veces nos estresan tanto. Y digo, porque lo que puede que pase, que lo que quiere Dios para mi vida es algo que las circunstancias realmente sean malas, porque las circunstancias que Jesús estaba a punto de vivir, ¿ustedes se imaginan una circunstancia peor a la que estaba a punto de vivir Jesús? Que le hacen un juicio donde un montón de testigos falsos van a decir que hizo un montón de cosas que no hizo, lo van a torturar y va a morir una de las muertes más dolorosas que uno pueda imaginar, habiendo sido traicionado por una persona que lo había acompañado durante años y abandonado por todos sus discípulos más cercanos. Yo no me imagino una circunstancia peor que esa. Y sin embargo, Jesús reprende a Pedro y le dice, ¿qué haces? Esto es lo que Dios quiere. No se trata de los hombres. 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los mismos que habían pasado años siguiéndolo, que habían dejado un montón de cosas para seguirlo, pero la realidad espiritual de su vida era que ante esta prueba ellos no pudieron soportar y lo dejaron. Y a mí me llama mucho la atención porque huyen inmediatamente después de que Jesús dice, todo esto que está pasando tiene que pasar. Está diciendo, esto que está pasando es el cumplimiento de las Escrituras. O sea que está todo bien, porque es lo que tiene que pasar. No, se escapan. Pero acaba de decir que es lo que tiene que pasar, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? El Señor ya sabía en su corazón que eso era lo que tenía que pasar. Los discípulos no, porque habían dormido cuando tendrían que haber estado orando con Él y teniendo esa misma convicción. ¿Por qué? Jesús, después de orar, tuvo esa fuerza para suprimir ese instinto de autopreservación. Los discípulos no. Cuando nosotros no alimentamos el espíritu, ¿qué es lo que pasa? Volvemos a nuestro estado natural, no hay otra forma, no existe otra cosa. 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora
veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando nosotros nos atacan por algo que no hicimos, ¿cómo respondemos? ¿Les pasó alguna vez que los atacaran por algo que no...? Es difícil callarse, ¿o no? Es re difícil. No, ahí ya no hay más personas que me hacen, así que no. Es re difícil callar cuando nos están acusando de algo que no hicimos. Y sin embargo, esa es la enseñanza del Señor. Esa es la enseñanza del Señor. Él callaba. Nos dio el ejemplo de cómo tenemos que reaccionar nosotros ante las acusaciones de las personas. Tal vez nosotros amamos tanto nuestro nombre, ¿no? Que no sea mancillado nuestro nombre. ¿Cómo van a decir eso de mí? ¿Cómo van a pensar eso de mí si yo no hice nada de eso, ¿no? Qué rápido que queremos limpiar nuestro nombre. Nunca me voy a olvidar una frase que a mí me impactó mucho de Charles Spurgeon, que decía: cuando una persona te acuse o te insulte, no te pongas mal. En realidad, vos sos mucho peor de lo que esa persona imagina. Me encanta esa frase. Realmente, ¿no? Digo, a veces uno se preocupa mucho por porque los otros, lo que los demás piensen de mí, o si me van a acusar, y lo que hay adentro nuestro en realidad es mucho peor que eso, ¿no? Si no fuera por la gracia del Señor, realmente nosotros no habría nada. 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos, otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Alguna vez escucharon de algún juicio que empezó en el medio de la noche? ¿Qué juicio empieza en el medio de la noche? Aún el peor de los criminales, ¿se lo juzga así para que nadie lo vea? No. Ahora el último juicio que hubo de los chicos estos de los rugbyers, ¿no? que mataron a una persona. A la luz del día, para que todos lo vean, para que se haga justicia. Porque no había nada que esconder ahí. Pasó lo que pasó. A ellos no les interesaba hacer justicia, por eso lo hacían de noche. Los que conspiran operan de noche. Se juntan de noche en la oscuridad para que nadie los vea, para que nadie se entere qué es lo que están haciendo. Porque Jesús representaba un peligro para ellos, para su estatus, para su posición, para con el pueblo, para todo su sistema religioso. Y a nosotros nos pasa algo parecido, porque cuando estamos en una que tal vez no es la mejor, nos retraemos, nos escondemos. No queremos que otro vea lo que estamos haciendo porque sabemos que está mal. Entonces tenemos esa tendencia, ¿no? A hacerlo en soledad, a hacerlo aislados. Juan 3, 20, 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, porque no hay nada que esconder. Porque no hay nada que esconder. Jesús era una amenaza y necesitaban deshacerse de él. Antes, al principio de este capítulo, se habían reunido sacerdotes, escribas, ancianos, personas que habían estudiado la palabra toda su vida. Y la conclusión a la que llegaron fue matar a alguien. Las personas que supuestamente, ¿no?, las que más conocimiento tenían, pero a sus ojos se sentían, esa mente totalmente pervertida, ¿no? En su propio criterio, ellos veían en Jesús a un blasfemo y creían que estaban justificados en condenarlo. Cuán lejos podemos estar a veces de la verdad. Y cuidado también, porque el Señor deja claro que al margen de físicamente matar a alguien, nosotros podemos ser culpables de algo parecido cuando albergamos odio en nuestro corazón en contra de algún hermano. Primera de Juan 3:15, ¿qué dice? Todo aquel que odia al hermano, ¿qué es? Es un asesino. Parece una distancia grande, ¿no? Bueno, pero ellos lo mataron físicamente a Jesús. Es lo que dice la palabra. Yo no se las puedo dibujar. Es lo que dice acá. Eso es lo que espera el Señor de nosotros, que nos amemos. 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo.
Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Uno pensaría que el problema empezó acá, en estos versículos que acabamos de leer. Pero antes, en el versículo 58, dice algo que me llamó muchísimo la atención y es realmente lo que estuvo ocupando mi mente todos estos días. Y es que Pedro lo estaba siguiendo de lejos a Jesús. ¿Podemos volver al versículo ese del 58? Pedro lo seguía, sí, pero lo seguía de lejos. Pedro estaba lejos de Jesús, pero también estaba lejos de sus compañeros. La distancia distorsiona. Cuando seguimos a Jesús de lejos, no tenemos claridad en las cosas. Por eso hay tanta confusión a veces. Tal vez no estamos tan cerca como deberíamos estar. Parece que las cosas significan cosas que no son. Y estamos mucho más cerca de creer las mentiras del enemigo. Cuando estamos lejos del cuerpo, los pensamientos se distorsionan. Sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre los líderes, sobre Dios mismo. A nosotros en África, Gustavo nos insistía mucho, tengan cuidado con los pensamientos, no los dejen entrar. El enemigo quiere dividirnos, no le den lugar. Nos insistía muchísimo todos los días, ¿no? Todos los días nos decía lo mismo. Y realmente pasaba. Y eso que estábamos todos juntos, pero la pelea era real. Teníamos que rechazarlo constantemente en nuestra mente. Si están apareciendo esos pensamientos en tu mente contra otros, no los aceptes. No les des lugar. No les des oportunidad a que se hagan una raíz, porque después son más fáciles de sacar. Simplemente dejarlos a la puerta. Si hay algo para hablar, cualquier cosa, no tenemos que ser como los fariseos, que todos se juntaban en la oscuridad para hablar con otras personas que ya pensaban lo mismo. Hay que ventilar todo, hay que sacar todo a la luz. La forma de sanar las cosas es todo sobre la mesa. Todo sobre la mesa. El juicio en la oscuridad, sea en mi mente, ¿no? O digo literal o simbólicamente, no va a ser justo ese juicio. Para que sea justo tiene que estar a la luz de todos, expuesto. Y ojalá que nunca nos pase, pero si nos llegara a pasar como Pedro, que negamos a Cristo, la lección probablemente sea esta. Yo puedo elegir terminar siendo un Judas o terminar siendo un Pedro. Todos lo negaron a Cristo. Todos se escaparon, todos lo dejaron en banda. De una forma u otra, todos lo traicionaron. Es nuestra decisión porque el Señor nos va a recibir de vuelta si nosotros nos arrepentimos. Y nos va a restaurar también. No es que está todo perdido. El Señor nos va a recibir como hijos amados, como el hijo pródigo. No, nos va a recibir con alegría y nos va a restaurar. Y quería invitar a los chicos, si quieren subir. Capaz podamos resumir un poco todo lo que estuvimos viendo y aprender a pedir ayuda a nuestros amigos cuando tenemos una necesidad. Y mantenernos despiertos también y disponibles para ser nosotros los que ayudemos a otros cuando ellos nos necesitan. Y espero que hoy entiendas que tus sufrimientos, que yo sé que los tenés, yo entiendo que tal vez hay áreas en tu vida que no te gustaría que fueran de otra forma, es una copa. Vas a beber de esa copa y en algún momento se va a terminar eso. Eso tiene un fondo. Puedo siempre buscar claridad de parte del Señor que me muestre, ¿no? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Esta circunstancia la trajiste vos, está bien, me entrego, Señor, me entrego. Y seguir de cerca al Señor. ¿Cuán cerca? Lo más cerca que pueda estar.
lo más cerca que yo pueda estar del Señor. Y ahí no nos va a pasar nada que no nos tenga que pasar, si lo seguimos a Él bien de cerca. Porque por más que parezca que no, el mejor lugar para Pedro en ese momento era estar cerca de Jesús, aun si lo arrestaban. Porque ustedes, bueno, todo lo que hemos leído el libro de los Hechos sabemos que no era el tiempo de Pedro para morir. Aun si hubiera sido arrestado, Pedro no hubiera muerto en ese momento, porque ese no era el plan de Dios para él. Y después Pedro entiende esta lección y sabemos que la entiende y que es restaurado porque más adelante Pedro se enfrenta a situaciones muy parecidas y no lo niega nunca más a Jesús. Se arrepintió y dijo: Señor, nunca más. Hacé lo que tengas que hacer en mí y ayúdame para que nunca más te niegue. Y después Pedro pasó por cada prueba con gozo y alegría. Así que podamos renovar nuestro entendimiento, realmente entregarnos al Señor, vivir ese Getsemaní. Vivir ese Getsemaní. Señor, si no puede pasar de mí esta copa, que se haga lo que vos quieras y no lo que quiero yo.